Hola, te habla Víctor Páez. Una vez más, estás bienvenido a nuestro programa, Una Esperanza Viva. Y en nuestra serie de mensajes Sanando Emociones Dañadas, hoy quiero hablarte de la amargura. La amargura es más que un desagradable sabor en la boca. La amargura es un desagradable sentir del corazón que se abriga cuando hemos sido heridos por cosas, por hechos, por circunstancias o por palabras que otras personas nos han dicho. La amargura es una mezcla de ira, decepción y desilusión que infecta el corazón de las personas. Es un parásito que se alimenta de nuestro interior y que puede destruir mucho de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Es un veneno que mata nuestra alegría, mata nuestro gozo, mata nuestras relaciones con las personas que más amamos. Es importante que entendamos cómo Dios enfrenta o cómo Dios nos presenta una solución a las amarguras del corazón. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Ese es nuestro estado natural. Tenemos una propensión a abrigar amarguras en el corazón. Por otra parte, el Señor Jesucristo nos dice allá en Mateo capítulo 12, versículo 34, que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que si hay amargura en nuestros labios es porque ella se está alimentando de la amargura que está en nuestro corazón. Por otra parte, aunque seamos cristianos, aunque hayamos profesado y confesado el nombre de Jesucristo como nuestro Salvador personal, el Señor nos deja saber en su palabra que debe quitarse de nosotros toda amargura. Eso significa que nadie está exento de sufrir amarguras del corazón. Y sí, es muy probable que personas con sus hechos y con sus palabras nos hieran y sean responsables de ello. Dios nos dice que todos hemos de dar cuenta de nosotros mismos y cada uno de ellos tendrá que rendirle cuentas a Dios en algún momento por eso. Pero cada uno de nosotros es responsable por nuestra actitud y por nuestra reacción a los daños que hemos recibido de otras personas en el pasado. Cuando dejamos que la amargura eche raíz en nuestros corazones, Dios lo desaprueba y nos hace responsables por ello. Eso significa que la amargura es un pecado del corazón a los ojos de Dios. ¿Pero qué es pecado? Pecado es toda transgresión de los deseos de la ley de Dios. En el original griego, la palabra pecado es amartía. Y amartía significa errar al blanco. Básicamente eso es pecado. Errar en cumplir los deseos de Dios. Y cuando pecamos, creamos una barrera entre Dios y nosotros. Él nos dice en Isaías capítulo 59, versículo 2, que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Entonces el pecado tiene en nosotros sus consecuencias. Tiene consecuencias en el aquí y el ahora, y tiene sus consecuencias en el después y en otras personas. Finalmente, el pecado tiene consecuencias eternas, de lo cual hablaré hacia el final de este programa. Quiero darte alguna ilustración que te muestre lo peligrosa que es la amargura. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en la secundaria que comenzamos a ver clases de química, fuimos al laboratorio y descubrimos un recipiente que tenía mercurio. Derramamos el mercurio en nuestra mano, y el mercurio es el único metal en la naturaleza que a temperatura ambiente tiene forma líquida. Y jugamos mucho con ese mercurio en nuestras manos. No sabíamos que el mercurio es profundamente tóxico, de que el mercurio, si entra al organismo humano, ese mercurio finalmente termina en nuestro cerebro y puede producir cualquier cantidad de trastornos en nuestro comportamiento, en nuestra mente, en nuestra capacidad de tomar decisiones. La amargura es como el mercurio. Ella es densa y podemos jugar con ella por un rato. Pero si la dejamos un rato en nuestro sistema, en nuestra persona, en nuestros corazones, ella puede envenenar nuestras mentes
y puede movernos a tomar decisiones y a hacer cosas de las cuales pudiéramos arrepentirnos y que jamás pensamos pudiéramos hacer. Entonces, quiero darte algunas características que Dios en su palabra nos da acerca de la amargura. Allí en la Biblia, en Hebreos capítulo 12, versículo 15, Dios nos dice lo siguiente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dios describe la amargura como una planta, y como toda planta, ella tiene raíces. Y bueno, las raíces de una planta están por debajo de la superficie. En realidad, la amargura a veces es difícil de detectar. Es difícil por el rostro de una persona detectar a veces si está amargada. Segundo, si la raíz no es desenterrada, pues esa amargura seguirá en nuestros corazones. Eso significa que la amargura es algo que tenemos que extraer de raíz de nuestros corazones. No simplemente debemos sacar el retoño, debemos sacarlo, todo lo que de la amargura esté en nuestros corazones. Hay que eliminarla. Tercero, toda raíz toma nutriente del medio donde está sembrada. Y así la amargura se nutre del corazón donde está sembrada. Es importante, por lo tanto, sacar esa raíz de nuestro corazón para que ella no saque nutriente alguno de nuestra alma. Para entender el origen de la amargura, dejemos que Dios mismo, a través de una de sus parábolas, de las parábolas del Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 18, lo que se conoce como la parábola de los dos deudores. Y en esta parábola el Señor Jesucristo nos ayuda a entender cómo obtener salud espiritual y emocional de nuestras amarguras. Lo voy a leer. Mateo capítulo 28, versículos 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Déjame resumir lo que nos dice el Señor en esta parábola. Aquí el Señor nos dice que un rey quiso saldar cuentas con sus siervos y halló uno que le debía 200,000 millones de bolívares, o la moneda del país del cual usted nos está viendo. Y usted dice, bueno, eso es una figura exagerada, y ese es el punto. La idea era de que este hombre tenía una deuda con el rey que era prácticamente impagable. No importa cuánto él ganara por el resto de su vida, si él juntaba todo ese dinero, sería imposible para él pagar esa gran deuda. Es evidente que este hombre no entendía el concepto o no tenía el mismo concepto de perdón que tenía el rey. Porque tan pronto él sale de la presencia del rey, habiéndosele perdonado toda la deuda, esta gran deuda fue perdonada para él. Y cuando él salió, se consiguió con un consiervo.
alguien que le debía unas cuantas monedas. Pero la reacción de él hacia su amigo, hacia el consiervo, no fue la misma reacción de Dios hacia él, sino que él le asió y comenzó a pedirle que le pagara todo lo que debía. El consiervo, prácticamente la misma historia, le dice que no tiene cómo pagarle. Y este siervo agarró a ese hombre y le puso en la cárcel hasta que pagara su deuda. Usted me dice, ¿cómo pudo este hombre haber no perdonado a su amigo esa pequeña deuda mientras el rey le había perdonado a él toda su deuda? Es la misma deuda que tenemos nosotros con Dios. Es imposible que sepamos cómo perdonar hasta que hayamos recibido de Dios el perdón que Él nos ofrece. La deuda que tenemos con Dios es inmensamente grande. Nunca nadie en este mundo podrá hacernos más daño que el daño que nosotros le hemos hecho a Él. La deuda que los demás tienen con nosotros nunca será del tamaño de la deuda que nosotros tenemos con Dios. Eso es lo que esta parábola nos enseña. Esa parábola nos habla de perdón. Nos habla del perdón de Dios a nosotros y nos habla del perdón de nosotros hacia nuestros semejantes. Esta parábola nos enseña las características del perdón de Dios. Y el perdón de Dios es un perdón muy especial. Primero, es un perdón total. Dios no solamente perdona un pecado, Dios nos perdona a todos. Porque cuando venimos a Él buscando su perdón, no buscamos que Él nos perdone selectivamente de un pecado en particular, sino que cuando venimos honestamente delante de Él buscando su perdón, venimos diciendo, Señor, soy pecador, aquí hay un pecado más, sumado a todos los demás de mis pecados. Y buscamos el perdón de Dios por todos nuestros pecados. Nos enseña también aquí el Señor en esta parábola que este es un perdón definitivo, total. No hay manera que Él pudiera venir a decirnos a nosotros que tenemos todavía una deuda con Él. Cuando entendemos, no solamente recibimos, sino entendemos la naturaleza del perdón de Dios hacia nosotros, entonces entenderemos cómo debe ser la naturaleza de nuestro perdón hacia otros. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios aquí nos dice que su salvación, acompañado del perdón que Él nos da, es una dádiva, es un regalo, es algo que no merecemos. Dios, en vez de darnos condenación por nuestra deuda con Él, nos ofrece como una dádiva, como un regalo, perdonar todas nuestras deudas y darnos vida eterna en la persona de Cristo Jesús. Que Dios tan maravilloso tenemos, pero tenemos que venir a cuentas con Dios. Isaías 1:18 nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios quiere venir a cuentas con nosotros. Necesitamos conocer el perdón de Dios, el gran perdón de Dios por nuestros pecados, para salvación, para que podamos aprender a perdonar a los demás. Y yo quiero invitarte para que conozcas a Cristo, el Hijo de Dios, como tu único y suficiente Salvador, y entonces puedas ser capaz de perdonar a los demás. Pero nunca lo conocerás hasta que conozcas el perdón de Dios. Bien, nos acompañan el día de hoy la familia Blanco Villegas, Luis y Mirla, miembros de nuestra iglesia. Ya tienen 12 años con nosotros. Ellos vinieron al Señor en ese tiempo y han pasado a ser miembros notables de nuestra iglesia. Luis es pastor asistente de este servidor de ustedes. Y cuando ellos llegaron a la iglesia y llegaron al Señor, primeramente, sus vidas estaban un poquito complicadas y estaban al borde del divorcio cuando los conocimos. Y como todo divorcio, eso deja ya a esas alturas, cuando el matrimonio está a punto de romperse, deja profundas heridas y amarguras en el corazón. Y bueno, los he invitado a ellos porque son de las personas con el espíritu más dulce y especial que he conocido. Y Mirla y Luis son muy especiales para mí y para todos nosotros en nuestra iglesia. Yo quería preguntarte, Mirla,
tú que eres mujer, y sí, las que más sienten estas cosas, ¿cómo Dios te ayudó a superar todas esas heridas de corazón, particularmente la amargura? Sí, pastor, llegamos en un momento difícil en nuestras vidas, ¿verdad? El pecado trae consecuencias y bueno, vivimos un mundo apartados de Dios totalmente, pero cuando el Señor entró en nuestras vidas, en nuestro corazón, Él permitió que esas heridas fuesen subsanadas, fuesen con su sangre preciosa, ¿verdad? Él las fue cubriendo, Él me fue mostrando por medio de la palabra de Dios cómo yo podía, por decir algo, colocar allí ese amor que solamente Dios podía darme para mi esposo, para mis hijos, ¿verdad? Para mi relación matrimonial, la cual estaba manchada pues por cosas que el pecado hacía en nuestras vidas, por cosas que el mundo, las consecuencias de malas decisiones, por decir algo, iban dañando esa relación de pareja, aunque yo amaba mucho a mi esposo, aunque yo quería seguir adelante, ¿verdad? Por él, porque lo amaba primeramente, porque me guardé tanto tiempo. Yo quería seguir adelante, quería seguir luchando. Y bueno, Dios permitió cosas en nuestra vida. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esas cosas nos ayudó a madurar. Y Dios con su amor, por medio de su palabra, Él me enseñó cómo yo podía amar a mi esposo, cómo podía tratarlo y cómo podía perdonarlo, ya que Él solamente no necesitaba cambiar, sino yo, porque la palabra de Dios me lo dice y porque el amor todo lo espera. Yo esperé en Dios, el Señor llegó a nuestras vidas y después todo cambió, pastor, para bien, y qué bendición tan grande que hoy día estamos felices, contentos con nuestros 2 hijos y bueno, sirviéndole al Señor. Bueno, cuando uno está al borde del divorcio, es porque ya se han hecho muchas cosas y se han dicho muchas cosas. Sí. Y entonces la pareja se hiere uno al otro. Y las heridas, aunque a veces uno piensa que solamente se están en la mujer, también están en el hombre. Y yo imagino que tú le habrás dicho unas cuantas cosas a Luis en esos tiempos, cosas que ni queremos recordar, ¿verdad? Sí, pero a lo mejor cosas que hay personas mantienen en el corazón y abrigan allí con amargura. Luis, cuéntanos un poquito de tu experiencia en el Señor con esto. Bueno, primero quiero darle gracias a Dios, pastor, por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros, en la relación con mi esposa y mi familia, porque ciertamente, como dice mi esposa Mirla, cuando llegamos al Señor, llegamos a un momento bien difícil de nuestra vida. Yo reconozco que mi conducta no era la mejor, mi conducta no era la más adecuada, y bueno, pienso que era así porque no conocía al Señor. Y el Señor llegó en ese momento tan preciso de nuestra vida, en ese momento tan crítico de nuestra vida, y me enseñó a conducirme, me enseñó a saber dirigirme con mi esposa en el matrimonio. Y si el Señor no hubiese llegado en ese momento, realmente la situación sería otra. Pero Él llegó en un momento preciso, ¿verdad? Cuando teníamos dificultades. Mi manera de conducirme no era la adecuada, ¿verdad? No tenía los principios de la palabra de Dios. A lo mejor teníamos discusiones, teníamos falta de atención del uno con el otro, ¿verdad? Y yo reconozco mi parte, pero era porque tampoco tenía la dirección correcta. Tenía mi propia dirección, yo me guiaba de acuerdo a mis pensamientos, a lo que yo decía que era lo correcto. Y por supuesto fracasé, porque el único que sabe cómo se debe conducir un matrimonio es Dios. Así es. Entonces, Él, a partir de que llegué a sus pies, ¿verdad? Conocí al Señor hace 12 años. Mi esposa lo conoció un año después, pero en ese año el Señor tocó mi corazón y empezó a cambiar mi vida. Me mostró que no estaba haciendo las cosas bien. Y yo decidí hacer las cosas como Dios me mandaba a hacerlas. Es una palabra interesante. Decidir. Sí. Tomaste la decisión. Tomé la decisión. Dios nos da la alternativa. Él no nos tuerce el brazo. Él nos dice lo que debemos creer, nos dice lo que debemos hacer creyendo de la manera correcta.
y tú tomaste la decisión correcta. Así es. Sí. Bueno, bueno, escuchando la palabra de Dios, leyendo también la palabra de Dios, escuchándola en mi iglesia, y doy gracias a Dios también por usted, pastor, y su predicación. Usted ha sido un hombre que se ha dejado usar por el Señor, y bueno, a través de la palabra de Dios nos ha dado los consejos necesarios, los principios necesarios para el matrimonio. Y bueno, durante estos 12 años el Señor ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. El Señor nos ha enseñado cuál es mi responsabilidad, cuál es la responsabilidad de ella, cómo debemos resolver los problemas. Nos ha enseñado algo maravilloso, primero como recipiente de ese amor de Dios y de ese perdón de Dios. Él me ha dado su perdón y me ha enseñado a cómo perdonar. Me ha enseñado a cómo conducirme con mi esposa en las dificultades, ¿verdad? A lo mejor antes teníamos problemas y no los resolvíamos de la manera correcta, no perdonábamos, yo esperaba que ella viniera y me pidiera perdón a mí, pero Dios dice que yo debo ir a ella a pedirle perdón, porque dice la palabra de Dios que de la manera que Cristo nos perdonó, así también debemos hacerlo nosotros. Entonces el Señor nos perdonó sin reserva, Él nos buscó, Él nos dijo que si confesábamos nuestros pecados, era fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y así fue. Ya nosotros tenemos conciencia, una conciencia limpia de que Dios nos ha perdonado, de que los pecados han sido quitados de allí. Y eso nos ha ayudado tremendamente para nuestra relación. Nosotros... A ver, Mirla, 12 años. En 12 años alguien te tiene que haber hecho daño. Alguien tiene que haber hecho algo, alguien tiene que haber dicho algo que hiere el corazón de una persona. ¿Cómo manejas tú esa situación donde gente intencional o sin intención te ha hecho daño con sus palabras o con sus hechos? Bueno, el punto de vista de ahora que uno conoce a Cristo, Dios en su palabra nos da muchos principios, cómo vivir nuestras vidas, cómo resolver cualquier cosita, desde cómo conducirte en tu casa, con el vecino, con la vecina, ¿verdad? Hasta puede ser situaciones más difíciles, ¿verdad? Y más en la época matrimonial, en ese aspecto matrimonial que muchas veces pues el mundo, como lo vemos hoy día, está desintegrándose, la sociedad, los matrimonios ya resuelven todo con el divorcio, y eso no es lo que quiere Dios, y eso no es lo que yo quería para mi matrimonio. Por eso, como usted dijo al principio, tomó la decisión, y sí, tomamos la decisión de decidir, sí, voy a aceptar a Cristo, voy a aceptar al Señor, y Él me dio un estilo diferente de vida. ¿Qué pasa cuando tenemos esa situación, ¿verdad? Ya sea en la iglesia, en la casa, en nuestro ambiente de trabajo, en la escuela, con los hijos. La palabra de Dios nos da principio. Y sí, hay gente que nos va a herir, que nos va a ofender, que a lo mejor no, ellos tienen la razón o no la tienen, pero Dios en su palabra nos da principios y nos dice cómo debemos responder a cada situación que se nos presente, ¿verdad? La Biblia dice que debemos perdonar y que debemos soportarnos. Y bueno, esa es la idea, que Dios nos ponga en una iglesia, en un sitio, en un lugar de trabajo, donde estemos, ¿verdad? Y que llevemos ese amor de Dios y que el mundo pueda ver que reflejamos ese amor que viene de Dios. Amén. Amén. Bien, estoy feliz de haberle tenido a ustedes con nosotros este día. No va a ser la última vez que Luis y Mirla nos acompañen, es posible que nos acompañen en próximos programas, y les agradezco todo el testimonio que han dado. Yo estoy seguro que ha sido de bendición para todos los que nos han visto. Que Dios les bendiga, los amo en el Señor. Amén. Nosotros también estamos contentos de haber podido dar este corto testimonio, pero muy impactante para nuestra vida, lo que el Señor ha hecho con nosotros, y esperamos que las personas que están viendo puedan tomar también esa bendición que el Señor nos ha dado a nosotros. Amén. Gracias. De nada.